¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Y vamos a hacer una serie de 2 vídeos donde vamos a desgranar cómo aparece el deporte en el desarrollo curricular LOMLOE, es decir, en el Real Decreto, tanto de secundaria como de primaria. Y es que en muchas ocasiones pasa que nos ponemos a programar en deportes porque es que, claro, hay un bloque de contenidos, en este caso un bloque de saber básico, que hace referencia a manifestaciones de la cultura motriz y nos dice el deporte como manifestación cultural y nos quedamos ahí. O vemos el objetivo de etapa, que ahora veremos que aparece el deporte, y nos quedamos ahí. Pues bien, vamos a ver qué dice el currículum respecto al deporte y de esta forma programar de una manera mucho más concreta, tanto si es para las oposiciones como si es para el aula. Al final ya sabéis que en nuestras reglas del juego lo que tenemos que cumplir es el currículum. Así que vamos a empezar. Haremos este vídeo centrado en secundaria, lo que dice el Real Decreto de secundaria y cómo aparece el deporte, y haremos otro para primaria. Esto también viene muy bien si estáis opositando para que todos esos bloques, sobre todo de secundaria, o todos esos temas que pertenecen al bloque de deportes, pues esto nos va a servir y también para programar esas unidades y situaciones de aprendizaje. Primera curiosidad es que en el Real Decreto aparece 37 veces la palabra deporte. 37 veces. En el Real Decreto 217/2022, estoy hablando del 29 de marzo. Ya sabéis, en este curso escolar para los cursos impares. Primero, tercero de la ESO y primero de bachillerato. Si esto lo estáis viendo el año que viene, ya sabéis que es para todos los cursos. Pero bien, lo dicho, aparece 37 veces. Será un concepto importante, pero vamos a ver cómo se trata. La primera vez que aparece es en el objetivo, en los objetivos de etapa, mejor dicho. Ya sabéis que el objetivo K es el que hace referencia a la educación física. En el artículo 7 estoy hablando, y nos habla de conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo, e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer, ojo, el desarrollo personal y social. En ningún momento pone para favorecer la competitividad, para hacer o crear buenos deportistas. No, nos habla de práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Luego, si seguimos viendo la introducción de la educación física, observamos que es importante ese pensamiento crítico y nos habla de que nuestro alumnado tiene que estudiar el lugar que ocupa el deporte en la sociedad actual. Ojo, así como sus implicaciones en el ámbito económico, político, social y de la salud, como máxima representación de la cultura motriz en la actualidad. De nuevo, nos está diciendo un deporte en particular, de momento, que tengamos o que promovamos dentro de nuestra aula ese pensamiento crítico, que hagamos ver todo el dinero que mueve el deporte, que en muchas ocasiones incluso tiene mensajes políticos, desde la sociedad cómo mueve, y ahora veremos que esto no queda aquí. Seguimos avanzando y en los bloques de saberes básicos, en especial el bloque de manifestaciones de la cultura motriz, nos dice que engloba 3 componentes: el conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva y el deporte como manifestación cultural. Aquí un inciso. En ocasiones hay como mucha controversia a la hora de programar, tengo que utilizar todos los contenidos. No. Realmente los bloques de saberes básicos, por así decirlo, no son prescriptivos. Hemos de coger, si programamos, tener un equilibrio entre los distintos bloques. De nada sirve que solo me centre en el bloque de manifestación de la cultura motriz porque va a quedar una asignatura muy desequilibrada, pero lo que nos interesa cumplir a lo largo de un curso escolar es todos los criterios de evaluación que sí que son prescriptivos. Entonces, ahora de nuevo nos habla de manifestación cultural. Y de nuevo, si avanzamos un poquito más, nos dice la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte, o el análisis de los comportamientos antisociales y discriminatorios y los malos hábitos para la salud que se producen en contextos cotidianos o vinculados con el deporte. Nos habla ahora de pensamiento crítico, de crítica social, de comportamientos discriminatorios que se dan en deportes de masa. Aquí también entraría poner en tela de juicio, ahora está cambiando, pero cómo los grandes periódicos y los grandes medios de comunicación no dan ese porcentaje de relevancia y de impacto al deporte femenino, por ejemplo. Pero de nuevo, es que aún no ha aparecido nada de competición. Seguimos avanzando y si nos vamos a la competencia específica 2, que nos habla de adaptar con progresiva autonomía en ejecución, capacidades físicas, nos habla aquí de
que tengamos en cuenta actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas. Y luego, si ahondamos en esta competencia, nos dice que en relación con estos últimos nos habla de distintos deportes, juegos deportivos de invasión, fútbol gaélico, ultimate, lacrosse, entre otros, con o sin oposición. Nos habla también de deportes de campo y bate, de blanco y diana, distintos deportes de lucha. Bueno, pues son ejemplos. Yo recomiendo que le echéis un vistazo a deportes individuales como el judo, la esgrima, que tienen un alto componente y un alto valor educativo. Si seguimos en la competencia 3, nos dice, finalmente, pretende ayudar a identificar y generar una actitud crítica frente a los comportamientos incívicos que se dan en el deporte desde la base hasta la alta competición. La evolución lógica de esta competencia nos habla un poco de la competencia, pero de nuevo desde un pensamiento de poner en tela de juicio, de criticar frente a esos comportamientos que podemos observar en el público, que podemos observar también en ocasiones el poco respeto que se le tiene al árbitro, el poco respeto que se le tiene en el fútbol base a los árbitros, incluso a los entrenadores rivales. De nuevo, esto podemos hacer una unidad didáctica de deporte o una unidad didáctica así más grande, y es la recomendación que utilicemos el modelo de educación deportiva, y así los distintos roles que van a tener nuestro alumnado, se va a dar cuenta de todo esto, de las emociones que surgen, cómo te sientes cuando tienes esa presión, pero de nuevo nos habla de generar esa actitud crítica. Seguimos avanzando y en la competencia 4, nos habla de practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento. Y ojo, y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando, de nuevo aparece críticamente sus manifestaciones desde, y ahora aparece, este es un nuevo concepto, desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales. Muy clave esta competencia 4, que de hecho si seguimos profundizando nos habla de estereotipos, muy relacionado esto con el tema 5 de secundaria. Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, se podrían llevar a cabo debates y análisis críticos sobre ciertos estereotipos de género. Ojo, de nuevo, no es hacer la unidad didáctica y que nuestros alumnos y alumnas jueguen a un deporte, practiquen el deporte, no. Se tiene que dar esos momentos de pensamiento crítico, se tiene que dar también esas actividades que puede ser poner, analizar ciertas actitudes sexistas, analizar lo que pasa en el día a día. Ya que va a surgir ese interés y esa motivación, pues vamos a cogerlo para llevarlo a clase. Nos habla del currículum oculto, de hecho, análisis crítico sobre ciertos estereotipos de género presentes en el deporte. Luego seguimos y en la competencia 5, que está más enfocada en la vida sostenible, nos habla de adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable, aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en la práctica físico-deportiva, según el entorno, y desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y el deporte. Me gusta esta competencia porque sí que nos insta, por ejemplo, a llevar un aprendizaje-servicio donde nuestro alumnado también experimente esa organización de prueba o de competición, y que lo que se recaude se pueda ofrecer a una ONG o a algún grupo que lo necesite. Bien, no solo simplemente, de nuevo, que se juegue al deporte, que se practique. Y luego vamos avanzando, vemos en los distintos bloques cómo aparece. De hecho, si observamos lo que dice, nos marca la siguiente vez que aparece el deporte, explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales, reconociendo su potencial, así como los riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y del deporte. Pues aquí se me ocurre, es como un punto bastante general, pero hablar de las apuestas deportivas, por ejemplo, que es algo que nuestros adolescentes en ocasiones se meten cada vez antes. Hablar del uso quizá... el mal uso, mejor dicho, de plataformas digitales como puede ser la aplicación de marcadores, o continuamente ver páginas como Marca y pararnos y ver lo sensacionalista que es y cómo están no solo ofreciendo noticias deportivas, sino otras cosas que no tienen nada que ver de la televisión, y podemos incluso ahí, se me ocurre, trabajar el clickbait, el sensacionalismo.
Y si seguimos un poco viendo cómo aparece el deporte, vuelve a aparecer en los distintos ciclos, nos habla de deporte y perspectiva de género, promoción del deporte en igualdad, estoy hablando del bloque de saber básico, manifestaciones de la cultura motriz, también nos habla de la importancia y la influencia del deporte en la cultura actual, el deporte como fenómeno de masas, esto es un poco redundante. Luego sí que dentro del bloque de vida saludable nos habla de salud social, suplementación y dopaje en el deporte, pues son propuestas que en una unidad didáctica de deporte o de forma transversal se puede trabajar. Nos habla también de la elección de la práctica física, gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de la actividad física y del deporte. Y luego dentro del bloque de autorregulación nos habla de respeto a las reglas, juego limpio, muy relacionado con el modelo de educación deportiva, juego limpio en los diferentes niveles de deporte y actividad física. Dentro del bloque de manifestaciones de la cultura motriz, los deportes como seña de identidad cultural y de nuevo deporte y perspectiva de género. Así que ya habéis visto, creo que en ningún momento nos dice que desarrollemos deportistas, que pongamos el foco en la competición, que trabajemos cuanto más deportes mejor, que no, nos dice que trabajemos el deporte y el deporte no es bueno per se, es decir, quien hace que el deporte promueva valores es el docente, por eso se tiene que parar, tiene que ver lo que dice nuestro Real Decreto a nivel estatal, que esto obviamente se va a concretar en cada comunidad, pero este es el trato que se hace al deporte, realmente. Hemos de entender cómo aparece, que nos aparece casi 40 veces, enfocado en pensamiento crítico, en pararse, en todo el dinero que mueve, cómo lo tratan los distintos medios de comunicación, que nos paremos en la igualdad y en esa influencia del deporte en la cultura actual. Incluso nos habla de dopaje y se puede relacionar y se puede trabajar críticamente desde todas sus manifestaciones. Así que bueno, ya sabéis, si nos toca programar, que no quede en una unidad didáctica tan al uso o tan de hace 20, 25 años que era el deporte y ya está, que todo el alumno y alumna se mueva, que creo que si esto lo conocemos va a ser mucho más fácil programar. Así que espero que te haya aportado. Si tienes cualquier duda respecto al deporte o programación, unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, os leemos en los comentarios. Vamos a dejar también en el comentario fijado nuestro correo para preparar oposiciones, ya que este año estamos preparando oposiciones de educación física tanto de secundaria como de primaria. Y no es solo una preparación, sino que hay formaciones internas para que seas mejor docente. Así que nada, nos vemos muy pronto. Nos encantaría que le dieses esa manita arriba y cualquier duda te leemos.